Se les espera con muchas ganas y por fin se ha anunciado. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmaba que Renfe ha empezado a probar los primeros trenes de cercanías de los que llegarán en los próximos meses para reforzar un servicio muy necesitado en todos sus núcleos, en especial los más utilizados, siendo el primer pedido de ese tipo que recibe en 17 años. La noticia concretaba que Renfe ha comenzado a recibir los primeros trenes para renovar la flota de cercanías en Madrid y Barcelona, trenes que ya se han dejado ver en pruebas para su fabricante desde hace varias semanas, como cazaron y mostraron los canales de YouTube Trains Landscape o Decampetren, pero ahora será la operadora ferroviaria pública la que haga las primeras pruebas de servicios del tren Stadler 453, que se espera que empiece a circular durante el próximo año 2025, según aseguró el propio Puente. Un pasito más en el esperado refuerzo en el servicio con trenes no solo más modernos o eficientes, sino con mayor capacidad, aunque eso sí, muchas voces aseguran que menos cómodos que los actuales. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos del primer material rodante destinado a la red de cercanías que recibe Renfe en los últimos 17 años. Dato muy a destacar, pues una parte importante de los problemas cada vez más habituales en las redes de cercanías se debe a lo antiguo del material rodante actual tras la austeridad en estos servicios provocados por los años de crisis y recortes. Una buena nueva que no es más que el anticipo de la revolución que se nos viene en cercanías, pues son los primeros convoyes de la macrocompra de 211 trenes de gran capacidad por un valor de 2.445 millones de euros, de los que 152 fueron encargados al fabricante francés Alstom y los 59 restantes a la suiza Stadler, que son precisamente los que han empezado a entregar las primeras unidades, y ahora también estarán en pruebas bajo Renfe y será muy común verlos circular sin pasajeros por varios núcleos en las próximas semanas y meses. Estas primeras unidades entregadas por Stadler ya han pasado las pruebas en su factoría y vías de ensayo ubicadas en el municipio valenciano de Albuixet y ahora están pendientes de recibir la homologación para poder transitar por la red ferroviaria de interés general. Una vez los trenes entren en servicio, está previsto que Renfe vaya recibiendo del fabricante suizo 2 unidades al mes hasta cumplir en su totalidad con el contrato pactado. Una llegada con cuentagotas algo agónica, viendo lo justo de las cercanías actuales, pero que no deja de ser una gran noticia. Una vez estén plenamente operativos, 35 trenes se destinarán a reforzar las líneas de Madrid, mientras que 20 serán para Rodalies en Cataluña, aunque por el momento se desconoce la asignación oficial de las líneas en las que comenzarán a operar, mientras que en el caso de los trenes de Alstom, 137 darán servicio en las líneas de cercanías de Madrid, 49 en Rodalies y los 15 restantes todavía no tienen un destino y habrá que esperar a la decisión de Renfe y el Ministerio, pues no sería nada descabellado pensar que los núcleos de cercanías con menos viajeros solo reciban trenes migrantes ahora en uso en los núcleos de Madrid y Barcelona, pero solo es una especulación. Los nuevos Stadler, al igual que los modelos encargados a Alstom, buscan aumentar la capacidad del material rodante actual, ya que estos nuevos cercanías tendrán capacidad para más de 900 personas cada uno de ellos, un 20% más que los que operan hoy en día, los Civia, trenes formados por 2 coches extremos de un piso y los 2 centrales de 2 plantas. En los trenes de 100 metros de largo, 252 personas dispondrán de asiento y las 675 restantes podrán transitar de pie. Esta cifra se verá ampliada en los modelos de 200 metros con hasta 520 asientos y más de 1.360 personas de pie. Además, entre sus prestaciones destaca que están ideados para minimizar el tiempo de bajada y subida de viajeros, ya que contarán con un mínimo de 10 puertas y grandes vestíbulos
Serán totalmente accesibles para facilitar el viaje de personas con movilidad reducida, dispondrán de conexión Wi-Fi y zona para estacionar bicicletas y carritos infantiles, contando con un diseño aerodinámico bastante atractivo, iluminación LED de última tecnología, eficiencia, plataformas ya probadas, atmósfera luminosa y espaciosa, asientos en cantilever, es decir, sin patas traseras, material y acabados de alta calidad, gran superficie acristalada, ambiente moderno y acogedor, escaleras amplias y seguras, cabina de conducción limpia y ordenada y su escalabilidad. Ahora falta empezar a verlos por las diferentes ciudades y líneas para juzgarlos en vivo y sobre todo esperar a fechas concretas para lo más esperado, probarlos por dentro y juzgar si lo moderno es mejor o, como se suele decir, la veteranía es un grado, pues muchos entendidos, ya solo con los renders e imágenes distribuidas por Renfe, aseguran que el confort de sus asientos es inferior a los cercanías actuales e incluso antiguos de la flota, por lo que habrá que esperar para juzgarlos. En cualquier caso, solo por su capacidad mayor y modernidad en muchos aspectos, deberían ser, una vez vayan llegando, una gran mejora para unos servicios de cercanías a los que ya estamos demasiado acostumbrados, sean noticia por sus fallos, problemas y retrasos. Seguiremos pendientes y contaremos las novedades que se vayan anunciando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.